mi corazón. Sé bien que sin tu amor mi existencia es una mera ilusión. Más y más en esta dulce trama de amor. Siento el entrelazar contigo y con los que amas, Señor. Nos entregamos a tu voz sublime en completa inmersión. Buscamos nuevos hilos que tus manos tejerán con pasión. Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Vamos, hermanos, todos sean bienvenidos a una reunión ministerial más aquí por el canal de la iglesia en Valledupar, donde todos juntos disfrutamos una sola palabra, una sola dirección, un solo sentir, como el Señor nos está compartiendo, una sola frecuencia, un solo ritmo. Y hoy, cada viernes, hoy estamos en la misma frecuencia, unidos a la palabra profética, y recordamos que estamos en la serie todavía, en la serie de la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Ya estamos en el último tomo y la última semana de este alimento diario. Estamos en la semana ya 4, que tiene como encargo esperando y apresurando la venida del día de Dios. Pero antes de iniciar, queremos primeramente orar para que el Señor sea hablando a través de cada hermano, a cada siervo, dependiendo totalmente de Él, y podamos ser esos mensajeros fieles, hermano, en transmitir su palabra profética. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra profética. Señor, llévanos a ser esos mensajeros fieles, Señor, en transmitir tu encargo, Señor, lo que está en tu corazón. Oh, Señor Jesús, para así poder practicar y creer, Señor, con mucha simplicidad, con mucha humildad. Oh, Señor Jesús. Amén. Hermano, esta semana el Señor, como iniciábamos, tiene como encargo esperando y apresurando la venida del día de Dios, hermano, y este encargo está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 hasta el 18. Ahí está el encargo central de esta semana, pero el Señor iniciaba esta semana recordando cómo el Señor está actuando en los días de hoy, cómo el Señor está actuando en los tiempos de hoy, en el día de hoy,
Primeramente, el Señor resaltaba, hermanos, de en cuál importante es la palabra profética, prestar atención a su palabra. ¿Por qué? Porque hoy la palabra es la que hace la obra. Hoy la palabra que viene de Dios a través del canal, nuestro hermano Pedro, hermano, es palabra de Dios. Y hoy nosotros, el Señor tiene, como decía el Señor, presta especial atención a ¿qué? A su palabra. Porque hoy la palabra hace la obra. Hoy lo que hacemos no lo hacemos por nuestra fuerza, por nuestra capacidad. Hoy la palabra nos capacita. Hoy la palabra nos da la fuerza, nos da el poder. Hermano, ¿para qué? Para hacer la obra del Señor. Iniciando que el Señor está actuando por la palabra profética. Por eso hay que estar de cerca los live, cerca, hermano, está de cerca la palabra profética, rumiando, disfrutando, transcribiendo, escuchando, oír con fe, practicando. Hermano, ¿por qué? Porque es la palabra quien hace la obra de Dios. No la hacemos nosotros por nuestra fuerza. Y así vamos a lograr ¿a qué? Apresurar la venida del Señor. ¿Cómo esperamos y apresuramos la venida del día de Dios? Hermano, estando con la palabra. Porque la palabra nos lleva a actuar, nos lleva a predicar el evangelio, nos lleva a ser ven y ve, nos lleva a ser fructífero como el Señor nos compartía iniciando esta semana. ¿Por qué? Porque es la palabra, todo es por la palabra. Por eso usted y yo necesitamos tener un aprecio especial por la palabra del Señor. Me gustaba que el Señor decía, aquellos que comprenden esto, tienen un aprecio reverente por el hablar profético, practicándolo para producir frutos que son generados por el poder de la palabra y no por la capacidad humana. Hermano, cuando usted y yo comprendemos que es la palabra quien hace la obra del Señor, dice aquí, hermano, que vamos a tener amor reverente al hablar profético. Es decir, usted va a tener amor reverente, hermano, y va a honrar la palabra que viene del canal de nuestro hermano Pedro Don. Ese es el hablar profético. Usted siendo fiel a lo que Dios transmite a través de nuestro hermano Pedro, porque es el hablar profético que viene de Dios. Cuando usted y yo, hermano, apreciamos esa palabra, va a producir fruto, va a producir milagros. Por eso el Señor nos recordaba que cuando el Señor dio este hablar profético en el año 2020, en cuanto al Salmo 110, versículo 3, hermanos, de que se levantaría un ejército de jóvenes santos, fue el hablar profético, fue la palabra que venía de Dios. Y hoy estamos viendo que se está cumpliendo y se sigue cumpliendo esa palabra, donde muchos adolescentes, jóvenes, capitanes, se levantaron de manera voluntaria. Hermano, ¿para qué? Para apresurar la venida del día de Dios. Ellos sí están esperando y apresurando, juntamente con todos, pero ellos, hermano, en las calles, están apresurando la venida del Señor, orando por las personas, inculcando, llenándose, transcribiendo. Y hoy podemos ver eso, hermano, que la palabra se cumplió. Y si la palabra se cumple, hermano, el Señor nos ha mostrado en Deuteronomio capítulo 18 de que cuando la palabra se cumple, porque es palabra de Dios, del canal que Dios viene. El hablar profético fue dado, el Salmo 110, versículo 3, y la palabra se cumplió. Hoy hay muchas casas de adolescentes, muchas casas de capitanes, casas de colportores, y el Señor ha levantado un ejército poderoso de manera voluntaria, hermano, y salen a las calles, han entregado su vida, su futuro, hermanos, se han entregado totalmente. ¿Para qué? Para apresurar la venida del día de Dios. Por eso, el Señor ha levantado la operación también tropas, capitanes e intendentes. Tropas son aquellos adolescentes, hermanos, que están dando ese pase, que están en la primera línea de guerra, de batalla. Esos capitanes que están ahí acompañándolo, como esos capitanes, siendo alineados, hermanos, para seguir alineando las tropas. Pero también el Señor cuenta con los intendentes, los hermanos mayores. ¿Para qué? Para seguir ayudando. Y ya para finalizar, hermano, el Señor nos mostraba, el Señor también levantó a los intendentes. Hermanos, ¿quiénes? ¿Quiénes son los intendentes? Hermanos adultos, con madurez y experiencia humana y espiritual. ¿Para qué? Para servirles. Es muestra de que el Señor cuenta con toda la iglesia. No solamente cuenta con niños, adolescentes y capitanes, no, sino que también cuenta con los intendentes, con los hermanos mayores, maduros. El Señor quiere, y concluía el Señor decía, nadie puede quedarse fuera en las gradas, viendo el partido,
sino que todos están en el campo. Hermano, todos necesitamos estar en el campo, jugando. Hermano, jugando el partido más importante de nuestras vidas. Y ni usted ni yo podemos estar relajados, solamente viendo en las gradas lo que está aconteciendo. No, usted necesita entrar en este partido, hermano, con las tropas, con los capitanes, con los intendentes, porque está en juego, hermano, la venida del Señor. Por eso este encargo, ya para darle paso a nuestro hermano que sigue, hermano, esperando y apresurando la venida del Señor. Que, amén, hermanos, ¿para qué? Para seguir adelante. Amén, Jesús es el Señor. Amén, hermanos, Jesús es el Señor, dándole continuidad y paso a lo que nuestro hermano Henry estaba comentando. Hermanos, en este día que el Señor nos estaba mostrando de esta semana, el día martes, el Señor nos mostraba pues un ejemplo, o nos muestra muchos ejemplos, y nos habla acerca de la circulación de la vida, cómo circula la vida, cómo se lleva a cabo esto, porque sabemos de que esto es algo pues abstracto, pero el Señor a través de su palabra nos los está mostrando. En Juan capítulo 1, versículo 4 y versículo 9, el Señor dice lo siguiente: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, hermanos, para poder hablar de la vida y para poder hablar de la circulación de la vida, pues el Señor nos mostraba la sangre, la suministración de la sangre, cómo funciona la sangre, cómo ella corre, cómo ella circula a través del cuerpo y cómo ella es la que lleva la vida. Entonces, el Señor nos mostraba a nosotros también de que la figura que aparece de la sangre, una comparación, la hace con el agua. El agua pues es muy importante también porque la sangre está compuesta principalmente de esto, de agua. Por eso es que nosotros tomamos mucha agua y es lo que mejor puede transportar los nutrientes en todo el cuerpo. Hablando del cuerpo físico, así también pasa lo mismo en la parte espiritual con el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, en Juan capítulo 7, versículo 38, el Señor nos mostraba y nos decía de que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Entonces, esta figura la tenemos o la aplicamos a la circulación de la sangre, de que la sangre pues también lleva los nutrientes, también lleva mucha agua, y como también lleva mucha agua, hermanos, todos esos nutrientes que absorbe la sangre, que contiene la sangre, son los que nos ayudan a nosotros para darnos el oxígeno, para darnos los nutrientes necesarios, para darnos el alimento en todas las células, y también tiene una función muy importante: desecha toda toxina, desecha el dióxido de carbono. Entonces, hermanos, esta es una palabra de ciencia, de pronto esto es algo muy importante para nosotros, llevándolo al contexto espiritual, llevándolo a la parte espiritual. Hermanos, ¿cómo somos nosotros o cómo hace la sangre o cómo el Espíritu viene y nos alimenta y cómo nos nutre a nosotros? Hermanos, a través de la inmersión en la palabra. Hermanos, usted y yo necesitamos tener un contacto con la palabra. Tenemos que seguir sumergiéndonos en ella. Necesitamos absorber todos los nutrientes que están en la palabra. ¿A través de qué? A través de esto que el Señor nos está mostrando. Hermano, yo veía aquí algo muy importante, que es que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos ser obedientes. Necesitamos, hermanos, compartir entre nosotros, como dice Colosenses 3:16, andando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y hermano, y esto hará que nuestro corazón absorba la palabra del Señor. Hermanos, si nosotros no absorbemos la palabra del Señor, nosotros no vamos a poder tener unos nutrientes necesarios para poder crecer dentro del cuerpo de Cristo como miembros del cuerpo. Entonces, hermanos, haciendo una aplicación de esto, la mejor manera, como el Señor nos está mostrando ahora, la mejor manera de ayudar a una persona, de ayudar a las personas en la predicación del Evangelio, hermanos, no es con consejos, porque nosotros en el pasado, lo hablo por experiencia propia, teníamos esta experiencia. Nosotros dábamos muchos consejos. Cualquier problema que se presentaba, una situación, una persona a la que le predicábamos el Evangelio, y enseguida lo que tirábamos era un consejo. Pero hermanos, el Señor hoy nos está mostrando que nosotros inmediatamente que contactemos a una persona, necesitamos, en vez de darle consejos, sumergirle en la palabra del Señor. Hermanos, esto es lo más importante, ¿cierto? Porque una persona, esto es lo que necesita. Aquí por lo menos el hermano en la aplicación de esta palabra nos mostraba una experiencia. Y en esta experiencia él contaba de que había una persona que contactaron, un empresario que tenía muchos problemas, tenía muchas dificultades económicas, familiares y de todo, y no sabía qué hacer.
Entonces le presentaron el folleto, le presentaron la inmersión de la palabra semanal y él se metió en esto, hermano. Tan solamente probó esto, hermanos, y dice que él quedó tan contento. Esto le ayudó a solucionar sus problemas. Esto le resolvió las situaciones que tenía y quedó tan encantado que comenzó también a compartirlo con otras personas y hoy en día ha llegado a ser una columna para la iglesia en donde él está. Entonces, hermanos, llevemos a las personas a estar en contacto con la palabra de Dios, porque es como la savia, y miren esto, la savia y la sangre que corre por el cuerpo transportando los nutrientes para darnos la vida. Entonces, hermanos, que nosotros tengamos esto en cuenta. Aquí por lo menos el Señor nos mostraba también otro ejemplo, nos daba el ejemplo también de dos sistemas. El sistema cardiovascular en el cuerpo animal, ¿cierto? Que es casi parecido al que nosotros también tenemos, nosotros también lo tenemos. Ustedes saben que nosotros tenemos un corazón y el corazón es el que bombea la sangre, es el que ayuda a que toda la sangre circule por todo el cuerpo para que por lo menos pueda darnos los nutrientes necesarios, lleve el oxígeno, lleve también por lo menos todo el agua y elimine todas las toxinas como habíamos dicho anteriormente. Pero aquí el hermano también nos mostraba que también hay otro ejemplo, el sistema cardiovascular o el sistema cardíaco de los nutrientes que tienen las plantas, el sistema vascular. Hay dos tipos de funciones que tienen. Ellos de pronto las plantas no tienen un corazón, hermanos, pero las plantas sí tienen dos sistemas vasculares que son el xilema y el floema, ¿cierto? Lastimosamente, bueno, vamos a mirar a ver cómo podemos transmitir esto y cómo lo podemos mostrar a través de una imagen. Aquí aparece, por lo menos en el día martes, aparece esto. El xilema, hermano, es el que transporta el agua, los nutrientes, la savia bruta, desde las raíces hacia las hojas, las flores y los frutos. Esto se llama la distribución. Y tenemos el floema, que es el que transporta los aminoácidos, los azúcares y los nutrientes. La savia ya elaborada. Mira, aquí está la diferencia. Desde las hojas a todas las partes de la planta, esto se llama redistribución. Entonces, hermanos, como ellos no pueden, o sea, ellos absorben de la raíz, ellos llevan todos los nutrientes a la planta, entonces llevando esto al contexto espiritual, llevándolo a esto, haciendo una comparación, hermanos, para nosotros elaborar también la fotosíntesis espiritualmente, hermanos, nosotros también necesitamos meternos en la palabra, nutrirnos en la palabra. ¿Quién nos da el mejor ejemplo de esto, hermanos? Bueno, lo estamos viendo a través de lo que dijo Henry ahorita, los adolescentes que Dios ha despertado hoy, los hermanos que están ahí metidos, que están durmiendo con Dios, que están levantándose con Dios, que están sumergiéndose con Dios, que están haciendo transcripción con Dios. Hermanos, esto es algo muy importante. Esto va a hacer que la palabra habite cada vez más en nosotros y esto va a hacer que nosotros, hermanos, podamos crecer, podamos hacer también de que la palabra corra y que haya esa impresión y que haya esa importancia y esas ganas de enamorarnos más de la palabra. Entonces, hermanos, ya para concluir, para darle paso a mi hermano, el Señor levantó a los adolescentes llenos de energía y sed de la palabra. Ellos empezaron a tomar nota de los mensajes, a hacer inmersión en la palabra, a dormir, a despertar con Dios. Cuantas más personas sedientas, dice aquí esta parte, sigan de cerca la palabra, más nutrientes les llegarán. Por eso, para tener una iglesia saludable, es necesario que haya muchos hermanos sedientos que amen la palabra como los adolescentes. De esta manera, el Señor nos traerá los nutrientes de la palabra. Entonces, hermanos, yo concluyo con esto. Hermanos, que el Señor siga haciendo circular la vida que está en la palabra del Señor. Jesús es el Señor, hermano. Amén. Jesús es el Señor. Gracias al Señor porque Él quiere que todos los miembros del cuerpo de Cristo estén involucrados en la producción de nutrientes para el suministro del cuerpo. Hermano, el Señor en este día nos instaba a que seamos personas que nos esforcemos para tener un vivir de iglesia diario, 24/7. Decía, esforcémonos por vivir una vida de iglesia 7 días a la semana. Entonces, el Señor nos decía que Él quiere que nosotros seamos eso, propagadores del Evangelio, que trabajemos cada día para que este Evangelio sea expandido. Entonces, y que
nos decía que nosotros no estamos en algo que es para ir a la reunión el fin de semana. No, hermanos, es todos los días. Y nos hablaba de que hubo algo, hubo algo que separó, como fue el clérigo y los laicos. Entonces, era algo que el clero preparaba un mensaje para el fin de semana y los laicos iban a la reunión a escuchar, llevaban sus diezmos y ya, quedaba ahí. No, hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos un cuerpo funcional, una iglesia funcional. ¿Cómo es eso? Que aún estando trabajando, nosotros podamos hacer inmersión en la palabra, podamos llevar el evangelio a los compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a través de las llamadas, ser llamadas, y llevando a las personas a la salvación. Y vemos el ejemplo, el Señor nos mostraba el ejemplo de la iglesia primitiva, que ellos rumiaban la palabra, partían el pan juntos, tenían todo en común. Entonces, y esto nos lleva a que esta vida de iglesia primitiva sumaban más hermanos al cuerpo, más miembros al cuerpo. Entonces, vemos que hubo una persecución y sufrieron tribulaciones en ese entonces, fueron amenazados y esta comunión entre ellos fue prohibida por los judíos. Entonces, al final, ¿quiénes perseveraron? Los apóstoles. Estuvieron perseverando ahí y esto en la comunión unos con otros. Y bueno, esto fue la vida de iglesia floreció y todos los miembros estaban felices y el número de personas allí aumentaba. El Señor también este día nos mostró el testimonio de Esteban, que este testimonio poderoso, porque vemos que Esteban lo acusaron con falsos testimonios y fue llevado ante el Sanedrín, que era el Tribunal Supremo de los Judíos. Pero Esteban, él no se intimidó y declaró que bueno, dice textualmente aquí que esta situación, porque nunca habían prestado la debida atención a los profetas del Señor. Con la boca honraban a Moisés, que había sido levantado por Dios, pero desobedecían su palabra. Y muchos profetas fueron perseguidos y muertos por ellos. Entonces, cuando Esteban también dijo que Dios había prometido levantar otro profeta como Moisés y que este es Jesús. Hermanos, cuando él declaró esto, eso se declaró un alboroto entre los judíos. ¿Y en qué terminó? Porque él les dijo, y ustedes se convirtieron en unos traidores y asesinos. Entonces esto hizo una revolución, un alboroto. ¿Y qué sucedió? Lo que ya sucede, Esteban fue apedreado hasta la muerte, hasta matarlo. Entonces vemos aquí que la palabra nos insta a que nosotros hoy dice que el Espíritu Santo nos llegó. ¿Por qué? Porque el Señor tomó a Pablo, ¿para qué? Para que le llevara el evangelio ¿a quién? A los gentiles. Hoy nosotros disfrutamos de esa promesa porque este evangelio fue llevado a los gentiles y fuimos introducidos ¿qué? En el cuerpo. Entonces, hermanos, el Señor aquí nos hablaba de esa mezcla de la ley con la fe, pero que al final nosotros, dice el Señor que en esta situación la iglesia en Jerusalén
que tuvo un comienzo maravilloso, comenzó a vivir una vida anormal, mezclando la ley con la fe. Hermano, hoy nosotros tenemos el Espíritu, entonces hoy ya vivimos por la fe, por eso el Señor quiere que por fe ya no tenemos que estar sujetos a la ley, sino a la fe, porque el Hijo de Dios habita en nosotros. Gracias al Señor, porque hoy practicamos esa fe, unidos a la palabra que nos está llegando a través del profeta, y vamos a hacer una iglesia fructífera cuando practiquemos esa palabra. Amén. El encabezamiento de Cristo nos conduce a la palabra profética. El encabezamiento de Cristo nos conduce a la palabra profética. Gracias al Señor que hoy estamos viviendo una fe viva. Esta fe que hemos recibido, ya nosotros no podemos mezclar tal ley con la fe que hemos visto en Cristo Jesús. Y gracias al Señor que hoy nosotros vimos cómo el apóstol Pedro pudo hablar a los discípulos, como en Hechos 2:42, que ellos perseveraban unánime. Tenían un disfrute, tenían una realidad, tenían un mismo parecer, un mismo sentir. Y gracias al Señor hoy nosotros también estamos llamados a tener esa experiencia con la palabra profética. Podemos descuidarnos porque hay un enemigo. Existe un enemigo para que se distorsione la palabra de Dios, aparezcan los que se burlan, los que la ridiculizan, los que no hacen una obra con realidad. Hermanos, nosotros hoy le damos gracias al Señor porque nuestra fe es una fe de mucha vida cuando estamos practicando genuinamente la palabra en el Señor. Hermanos, aquí la palabra del Señor nos muestra y nos dice en cuanto a esta palabra que es su mandato, dice: la palabra del Señor no es un mero conocimiento bíblico o consejos para una vida cristiana, mejor, sino más bien una orden, un mandato de la cabeza al cuerpo, para que su palabra se cumpla. Por tanto, la palabra hablada por los apóstoles es la palabra del Señor. La palabra hablada por los apóstoles, la palabra hablada por los apóstoles es la palabra del Señor, es la palabra del Señor. Hermanos, cuando nosotros creemos en esta palabra, no le damos lugar a cuestionar, a criticar, a dudar, sino que estamos convencidos y estamos seguros de esta palabra. El Señor nos hablaba en esta semana en cuanto a este tema de esperando y apresurando para el día de Dios su venida. El Señor nos muestra en Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué aprendemos hoy con esta palabra que estamos recibiendo? Dios, a través de Cristo, quiere encabezar todas las cosas que están en la tierra. Y Cristo es la cabeza para poder encabezar con su iglesia. Vamos a estar claros de que Cristo es la cabeza. Por eso en Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando nosotros miramos este punto nos damos cuenta de la creación que Dios tiene con la iglesia. Y hoy, hermanos, el camino de nosotros es creer en la palabra profética, es disfrutar la palabra profética, es tener esa experiencia con la palabra que estamos recibiendo de parte de Dios. Pero no podemos también ser estos que somos advertidos en cuanto a una gran preocupación que hay con un enemigo, el enemigo de Dios. Y dice aquí, los burladores afirmaban que Pedro inventaba fábulas ingeniosas cuando decía haber visto a Jesús en gloria en el monte de la transfiguración, sin poder demostrarlo porque solo Jacobo, Juan y él presenciaron el hecho. Uno que estuvo presente puede hablar de la realidad que vivió y experimentó. Uno que no está disfrutando la palabra puede terminar cayendo en estos cuestionamientos. Y nosotros hoy estamos recibiendo esta luz
como advertencia para no cometer el mismo error. Gracias al Señor, nuestro Dios hoy está en este tiempo, vive con nosotros, por eso Él es de eternidad a eternidad. El Señor hoy nos está dando esta luz. Dice, nuestro Dios vive en la eternidad, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los hombres. Esto está en Isaías 57:15. Hoy nosotros tenemos esta luz. Dios es luz. Él es el Padre de las luces. Dios es luz. Dios es luz. Es el Padre de las luces. Es el Padre de las luces. Por eso esta luz nos debe gobernar a nosotros, que es la palabra misma de Dios. Y por eso el Señor nos está mostrando que esta palabra es tan abundante, esta palabra es tan rica. Aleluya. Para Dios el tiempo no existe. Él es la luz misma y habita la eternidad. Hoy nosotros necesitamos practicar esta palabra con vida, con luz. Es de verdad experimentar el ser felices con esta palabra que estamos recibiendo, esta palabra de verdad. Quien la practica vive la realidad de la palabra profética. El Señor nos está mostrando que en medio de estos tiempos, usando a Cristo como la cabeza, el tiempo existe para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Debemos cumplir la voluntad de Dios. Debemos cumplir la voluntad de Dios. Debemos cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, cuando cumplimos la voluntad de Dios, el enemigo está vencido. El enemigo está derrotado. Él no tiene lugar para estorbar en medio de nosotros. Por eso esta palabra hoy nos está llevando a que tengamos la experiencia como el Hijo tuvo con el Padre. Aún hablando por el Padre, el Hijo se sometió y obedeció. Y hoy esta es la luz para nosotros también poder encabezarnos en el Señor, estar convencidos en el Señor, para que esta obra se pueda concluir y esta venida se pueda acelerar. ¿Qué están haciendo los adolescentes? Están acelerando la venida del día del Señor. Jesús es el Señor. Aleluya, Jesús es el Señor. Disfrutando, hermano, el encargo, podemos ver cuán importante es que estemos entendidos, hermanos, acerca de la dispensación de los tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy estamos en una dispensación donde se está cerrando, y es la dispensación de la era de la gracia. Recordemos que el tiempo es para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Amén. Y rápidamente nombramos esas dispensaciones para saber en qué periodo estamos, en qué dispensación estamos y en la que necesitamos nosotros trabajar. La primera dispensación fue cuando el Señor creó los cielos y la tierra, luego el Señor crea al hombre, ¿sí? Y vemos que el hombre cae, ¿sí? Y comienza el hombre a independizarse de Dios, creando por allá, una vez que él cae y peca, ¿sí? Por allá en Génesis 3, luego en Génesis 6 vemos cómo la maldad del hombre, ¿sí? Aumenta y Dios tiene que enjuiciar a esta tierra, a esta humanidad que está caída, salvando solamente a este grupo de personas, la familia de Noé, para recomenzar. Este es otro tiempo, otra dispensación. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo, o llamado era, en donde el Señor ministra su voluntad para que se cumpla. Entonces, a lo largo del tiempo han habido varias dispensaciones. Luego de que el Señor salva a la familia de Noé, viene una civilización, hermanos, que se desvía de la voluntad de Dios, se independiza, llegando a ser una civilización, hermano, idólatra. En esa civilización Dios llama por allá en Génesis 12 a Abraham para que, hermano, haga su voluntad. Abraham obedece, hermano, Dios promete una nación grande, de ahí sale Isaac y Jacob, hermano, hasta ahí llega esa dispensación antes de la ley. Luego viene la dispensación de la ley que va desde Moisés, hermano, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez, en donde se cierra esa dispensación, esa era, ese periodo de tiempo. Y luego comienza una
nueva dispensación que es la dispensación de la gracia o la era de la gracia o este tiempo de la gracia, hermano, que nace una vez que la iglesia es engendrada por nuestro Señor Jesucristo y que finaliza con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy nosotros estamos en esta era de la gracia, en donde hay una voluntad que atender. ¿Cuál es la voluntad, hermano? Predicar el evangelio del reino, para que, hermano, muchos hoy puedan reciban la vida de Dios, reciban, hermano, y puedan tener una salvación completa, hermano. Y cuando reciben una salvación completa es porque la iglesia está siendo edificada. Y usted y yo somos importantes para que se cumpla esta voluntad del Señor, predicando el evangelio del reino y edificando la iglesia. Pero ¿quiénes son los que, hermano, están involucrados con la voluntad de Dios? Los que están cerca de la palabra. Por eso hoy es importante saber, hermano, y estar entendidos y estar conscientes de que la palabra profética, hermano, es nuestra dirección, hermano, es el faro en medio de esta oscuridad, es la que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Mire, aquí hay dos grupos de personas. Primero, este grupo de personas que atiende la voluntad del Señor es aquella que lucha por el reino y que está cerca de la palabra porque quiere cumplir la voluntad de Dios. Mientras, mire, aquí en 2 de Pedro 3, versículo 9, dice lo siguiente: el Señor nos retarda su promesa. Mira, ahí se cumple esta era de la gracia con la segunda venida del Señor Jesucristo. Según algunos la tienen por tardanza, que es la venida del Señor, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras hay un grupo de personas que está atenta, apresurando la venida del Señor, hermano, otros tienen la venida del Señor como tardanza. Usted no fue llamado, el Señor pagó un alto precio por nosotros para que usted y yo, hermano, estemos apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la apresuramos? Cuando hacemos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Hermano, que todas las cosas sean encabezadas por medio de la predicación del evangelio y la edificación de la iglesia. Pero es necesario que usted y yo estemos involucrados. Amén. Entonces, mire, esto no es por nuestra fuerza, esta voluntad no se cumple por nuestra fuerza ni por nuestra capacidad. Por eso en Juan el Señor resalta esta parte que dice, el versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Entonces, ¿quiénes hacen esta voluntad? ¿Quién es este grupo de personas que hace la voluntad del Señor, que lucha por el reino? Aquellos que guardan la palabra. Y más adelante dice el 7, ahora han conocido que todas las cosas me has dado, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Entonces, hermano, no es por nuestra fuerza. Todas las cosas proceden de Dios, aleluya, amén. Entonces, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, este grupo de personas, hermano, guarda la palabra, cree en la palabra, recibe la palabra y saben que no es por nuestra fuerza que hacemos la voluntad del Señor, sino todo procede, amén, de Dios mismo, aleluya. Él es el que nos da la energía, la fuerza, con todo lo que el Señor está hablando, hermano. En estos últimos tiempos, usted y yo necesitamos estar involucrados con todas las herramientas, hermano, en todo lo que el Señor hoy nos habla, usted y yo necesitamos reaccionar, amén. Esto nos lleva a hacer la voluntad del Señor y el Señor puede cumplir, puede contar con nosotros. Hay otro grupo de personas que el Señor mencionó aquí y es aquellos que se comportan como Judas, que tienen la actitud de Judas. Aquí en el capítulo 17 podemos ver que Judas, hermano, estaba con el Señor, pero no era con Él, no era con su voluntad. Entonces hoy nosotros no estamos aquí para simplemente escuchar estas palabras, saber qué está sucediendo, pero no estar involucrados, no tener una actitud, hermano, que espera al Señor de regreso. Entonces, que el Señor quite de nosotros esta actitud. Somos llamados a ser aquellos que luchan por el reino, amén, que guardan esta palabra, que reciben la palabra, amén. ¿Cuál palabra, hermano? La palabra que sale de la boca de Dios en el tiempo presente, la palabra profética, amén. Si el Señor nos dice, vamos a Expolibro, allí estaremos, aleluya, sirviendo. Vamos a Fábrica aquí de Vencedor, allí estaremos. Vamos a servir, vamos a las comuniones, allí estaremos. Las reuniones de la semana, los live, hermano, todo lo que el Señor prepara,
amén, a través de su palabra, usted y yo necesitamos atenderlo. Mire, ¿con quiénes cuenta el Señor? Con los que, como el Señor nos mencionó, aquellos que reciben, que creen y guardan la palabra. Aquellos que reciben y creen y guardan la palabra. Aquellos que reciben, que creen y guardan la palabra. Esto, hermano, nos va a llevar a hacer la voluntad del Señor. No es con nuestra fuerza. En nuestra fuerza, hermano, hemos visto que esto no conduce a nada. Pero aleluya, la alegría, hermano, que procede de la palabra nos lleva, hermano, a hacer la voluntad del Señor. Cuando uno está alegre, hermano, convencido, la obra del Señor se hace. Pero no es por nuestra fuerza, sino por la palabra. ¿Cuán importante es la palabra, hermano, en estos tiempos finales? Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor, como compartía nuestro hermano Toño. De verdad, todos necesitamos estar involucrados en hacer la voluntad del Señor. Necesitamos estar involucrados en hacer la voluntad de Dios. Necesitamos estar involucrados en hacer la voluntad de Dios. Amén. Alabado sea el Señor, mi hermano. Entonces, para seguir con este encargo, seguimos con el siguiente punto, que es el juicio gubernamental de Dios. Para este punto, el Señor nos dio un punto de base, que es 2 de Pedro 3:10, que dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Eso se está refiriendo el día del Señor. Y también lo dice Primera Tesalonicenses 5, del 2 al 3, que también habla acerca de la venida del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor nos dice que el día del Señor está relacionado con su juicio sobre la tierra, Señor Jesús. Y ninguna injusticia quedará impune, Señor, sino que todo pasará por el juicio divino. Mire esto: ninguna cosa injusta, Señor Jesús, quedará impune, sino que todo pasará por el juicio divino del Señor, Señor Jesús. Entonces, para avanzar un poco, el Señor nos hablaba muchos acontecimientos sobre en este punto, pero este día es bastante largo, vamos a resumir un poco. Y entramos aquí en el punto del juicio sobre Satanás. Y el Señor también nos daba un versículo de base, que es Apocalipsis 10. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos y los siglos. Allí en ese lugar donde va a ser lanzado Satanás, ya allí estaba la bestia y el falso profeta, Señor Jesús. Y el Señor, en el versículo 9 del capítulo 20, dice que muchas personas, por seguir la rebelión de Satanás, también serán destruidas por el fuego que va a descender de los cielos. Entonces, esto es algo bastante que necesitamos considerar esto. Y allí concluye el juicio de Satanás. Pero el Señor nos decía que aún el juicio de Dios no termina allí. Ahí necesitamos prestar mucha atención. Ya el juicio de Satanás se realiza en el versículo 9 de Apocalipsis 20. Pero aún el juicio de Dios no termina. Mire lo que el Señor lo comienza hablando. Y comienza Apocalipsis, aquí poquito,
Señor Jesús. Apocalipsis 20 dice, y vi, oh Señor Jesús, dice que vio dice, el juicio ante el gran trono blanco. Y ahí dice que vio un trono, y en el trono estaba uno sentado, el cual los cielos y la tierra huyeron delante de él, y no se halló lugar para ellos. Esto es en serio. Y también dice que se abrieron los libros y el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces el juicio ahora es con las personas. Y ese juicio está relacionado con el juicio con los muertos que habían muerto, que habían fallecido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano, el Señor, eso está allí en Apocalipsis, está escrito para que podamos nosotros considerar esto. También nos daba otro versículo de 2 de Pedro 10, versículo 11. 2 de Pedro 3, del 10 al 11. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Allí Pablo dice lo que va a acontecer, cuanto los cielos, la tierra, y termina diciendo, hermano, ¿cómo nosotros nos vamos a poner cuidado de vivir aquí en la tierra de una manera piadosa, santa? Bendito sea el nombre del Señor. Y eso tiene que ver con nuestra conducta. Eso tiene que ver con mi condición, cómo me estoy conduciendo, cómo estoy viviendo como cristiano. Señor Jesucristo. Por eso, hermano, necesitamos mirar y considerar cómo está mi estado y cómo está su estado. El Señor, esto es una palabra para alertarnos, para despertar. Señor, nos ayude en esto, hermano. Que Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Con mucho temor, con mucho temblor, todo lo que el Señor ha compartido a través de este fuerte encargo, la urgencia que tiene Dios para con nosotros, como compartía nuestro hermano Alonso, cómo debe ser nuestra manera de vivir, ¿verdad? Yo escribía algo aquí, hermano, que es para considerarlo, porque debemos revisar cómo estamos viviendo. Y el Señor decía aquí, yo anoté, dice, mientras estemos vivos, nuestra actitud debe ser la de esperar y trabajar para apresurar la llegada del día de Dios. Ese debe ser todos los días, tener un corazón que esté trabajando, hermano, un corazón que esté apresurando la venida del día de Dios. Entonces que el Señor nos lleve, hermano, y finalizando ya el encargo de esta semana, el Señor culminaba hablando del vencedor, los vencedores, el cual usted y yo hacemos parte. Y el Señor nos abría su corazón a través de Apocalipsis. El Señor nos llevaba a Apocalipsis capítulo 19 para que podamos estar claros con todo esto, hermano. Vuelvo y reitero, con mucho temor, con mucho temblor, porque este tema debe llevarme a mí y a mi familia a cambiar la actitud. A mí primeramente como cabeza, yo pueda revisar cuál es el vivir que tengo. Amén. Entonces en Apocalipsis 9:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, miren, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya sabemos quién es el Señor. Y con justicia juzga y pelea.
Mire, el Señor viene en su caballo blanco. Yo anotaba algo por aquí, dice, solo los aprobados, miren, los vencedores participarán de las bodas del Cordero. Solo los vencedores, hermano. Por eso estoy aquí con mucho temor, con mucho temblor. Dios me ayude, que Dios me dé la gracia de poder cambiar mi actitud hoy. Mi actitud debe cambiar hoy, amén. Entonces, una vez que se dan las bodas, unas bodas, habla de un matrimonio, dice, una vez que ya están casados, ¿quiénes? Los vencedores, que somos nosotros con Cristo, amén. ¿Qué va a pasar después de esta boda? Mire lo que va a pasar, dice, lucharán, mire, lucharán, va a haber una lucha. Por eso es que el Señor quiere que nos preparemos, quiere que crezcamos en vida, quiere que cuando Él venga nos haya haciendo así, hermano, amén. Esa es la lucha, porque dentro de esos vencedores va a haber una lucha ¿contra quién? Contra el anticristo y el falso profeta. Dice que en aquel tiempo, hermano, será destruida la gran Babilonia. Esto lo vemos en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Bueno, hermano, que cuando esté en su casa, usted pueda revisar Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Amén. Y dice que Dios salvará al remanente de Israel. Mire todo lo que va a ocurrir después de las bodas. Estamos hablando de las bodas del Cordero. Comenzará el milenio. Y al final de esta dispensación del milenio, al final de la dispensación, dice que Satanás va a ser liberado y provocará la última rebelión. Ellos van a encerrar al pueblo de Israel, al remanente, y ahí todos los vencedores con el Señor vamos a entrar a esa lucha, a esa guerra, amén. Dice que después será arrojado al lago de fuego, Satanás, una vez que lo sueltan, después va a ser arrojado. También va a haber algo, dice que los cielos y la tierra, mire, meditemos en toda esta palabra, hermano, dice que serán completamente purificados por el fuego. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Después de las bodas del Cordero, al final del milenio, cuando ya la dispensación, recuerden que Dios se mueve a través de periodos de dispensación. Ese periodo de dispensación Dios lo ha mostrado desde que hubo la creación de la tierra, del mundo. Amén. Entonces, seguimos. ¿Qué más va a ocurrir? Dice, después de esto vendrá el trono blanco. Mire, el juicio final sobre los hombres. Va a ocurrir eso. ¿Sobre quién más? Sobre los demonios, mire. Sobre los ángeles caídos. El juicio sobre la vieja creación. Todo eso va a ser enjuiciado, hermano. Y dice, Señor aquí nos da una voz de aliento, aleluya, dice, el que está en Cristo no será juzgado. Tremendo. Por eso necesitamos hoy, hermano, hablando por mí, yo necesito cambiar mi actitud hoy. Amén. Entonces, el Señor nos hablaba y decía algo aquí. Dice, el Señor es paciente. Mire, la puerta del arca aún está abierta, hermano. Gracias al Señor. No se ha cerrado. Repito, el Señor es paciente. La puerta del arca aún está abierta, no se ha cerrado. Así que vivamos. ¿Cómo vamos a vivir, hermano, usted y yo? Vamos a vivir como vencedores. ¿Cómo es la actitud de un vencedor? Luchando por el reino de Cristo. Dígale al hermano que está al lado. Hermano, usted y yo hoy necesitamos, como vencedores, con esa actitud de apresurar la venida del día de Dios, luchando. ¿Luchando por qué, hermano? De pronto usted está luchando, yo estoy luchando por otras cosas, pero el Señor, a través de este fuerte encargo, hermano, que es para meditarlo con mucho temor y temblor, lo digo. Hermano, yo necesito entrar en esta actitud, hermano. ¿Sabes quiénes son los que tienen esa actitud hoy? Los colportores. Los colportores hoy están en las calles, hermano, luchando, hermano, por el reino de Cristo. Amén. Dios quiere esa actitud en usted y en mí, hermano. Y dice, y están comprometiendo a otras personas. No solamente es para nosotros, hermano. Esto que estamos recibiendo no es solamente para nosotros. Necesitamos luchar para también involucrar a muchos. A mí me gusta lo que están haciendo ahora los hermanos, los colportores. Están pasando el encargo de, ¿usted quiere ser misionero? ¿Qué es eso? Preocuparnos por las demás personas.
porque eso está en el corazón de Dios. Dios quiere, hoy misionero, usted y yo también necesitamos, hermano, entrar en esa actitud, en ese sentimiento. Señor, yo necesito buscar misioneros para ti. Amén. Y termino. Dice, ¿por qué es importante luchar, hermano, por el reino de Cristo y comprometer a las personas? Porque Dios tiene una urgencia hoy. ¿Cuál es esa urgencia? Completar el número de los 144,000 vencedores. Esa es la urgencia de Dios hoy, hermano. ¿Cómo lo va a hacer? Con usted, hermano. Dígale al hermano que está al lado, Dios cuenta contigo, hermano. Hermana, Dios cuenta contigo. Vamos a apresurar esto, hermano. Vamos a trabajar. Amén. Y dice el Señor que así el Señor podrá regresar. Que Dios les bendiga a todos, hermano. Amén. Vamos a escuchar unos anuncios. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Gracias al Señor por su palabra profética. Queremos pasar a transmitir unos encargos muy preciosos. Uno de ellos es mañana, donde el Señor convoca al sector B para el servicio del aseo. Amén. A partir de las 6 de la mañana, 6:30, ya el Señor los espera. Recordamos que estos hermanos como La Nevada, Bellavista, todos estos hermanos del sector B, como La Victoria, el Señor los espera mañana para este servicio de amor. Amén. Mañana sábado también a partir de las 8 de la mañana tendremos casa adolescente. Como todos los sábados, disfrute de la palabra, hermano, inscripción, transcripción. Hermano, disfrute, rumiar el encargo del Señor. Unido a todo esto lo que el Señor nos está dando y también con el portaje dinámico. Entonces mañana el Señor nos espera a todos también, a todos los adolescentes, a partir de las 8 de la mañana. Hermano, también recordamos la conferencia internacional en Bucaramanga, que es a finales de junio. Hoy es 16 y hoy es la segunda cuota de la participación. Recordamos a los hermanos que hagan llegar esta participación aquí al local de reunión y también puede hacerlo por manera de transferencia. Usted puede inscribirnos también a nosotros, hermano, sea nuestra hermana Dina, mi persona, hermano, para seguir abonando, cancelando esta cuota de participación. Amén. Hermano, y recordamos el domingo la gran fiesta del Señor. A partir de las 9 de la mañana el Señor nos espera a todos. Unido a todo esto, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestros votos. Amén. El Señor cuenta con todos nosotros. Vamos a orar, dándole acciones de gracia al Señor por su palabra profética. Amén. Señor Jesús, Señor, gracias por tu palabra profética. Señor, tú de verdad quieres apresurar tu regreso. Señor, y la manera de hacerlo es saliendo a las calles, estar comprometido, jugando en el campo. Oh Señor Jesús, para Señor apresurar tu regreso. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano, Señor, que está presente en estos momentos. Llénanos más de tu palabra, llévanos a ser fieles mensajeros de Cristo. Oh Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor. En